Hola, yo soy Milena Rodríguez Beltrán, narradora y actriz, y esta es mi propuesta para el Festival Respira Palabra 2020, apoyado por la Dirección de Cultura y la Alcaldía Municipal. Esta es una adaptación de una historia, pero antes de contarles la historia, pues quiero contarles cómo llegué a los cuentos. La verdad es que una vez me echaron el cuento, ¿sí? Y me lo comí, y me lo comí, y me lo comí, me lo comí, me lo comí. Al cuento, por supuesto, no, no, no. Bueno, al cuentero también me lo comí. Y desde ahí me quedaron gustando los cuentos. Mentiras, no. Básicamente porque mi abuelo era uno de esos contadores de historias de pueblo, de esos señores que se sentaban en las cocinas a contar las historias de sus momentos de andanzas, porque él era un andariego. Un andariego era esas personas que iba de vereda en vereda, pues trabajando y pues de vereda en vereda iba escuchando muchas historias y cuando llegaba a la finca, pues le compartía las historias a sus nietos, a sus hijos y a la gente que pasaba por el caminito para llegar a orillas del río y cruzar la carretera para poder irse a sus destinos. Entonces, de escuchar tantas las historias de mi abuelo, pues algo se quedó en mí de eso y un día decidí lanzarme a contar historias. Y la primera historia que conté fue una historia de una mujer, porque en el momento en que decido contar historias, pues siento como ese interés de querer contar historias de mujeres, ¿sí? Qué bonito es escuchar esas historias escritas por mujeres, narradas por mujeres y que hablan de estas mujeres que además son supremamente resilientes. Esta es una adaptación de un cuento escrito por Vera Carvajal, adaptado por mí y bueno, esa es la historia de Maite. Maite es una niña que nace a orillas del río Magdalena. Bueno, no nace a orillas del río Magdalena literalmente, sino que nace en una región a orillas del río Magdalena. Una región con unos paisajes tan hermosos que parecían faldas gigantes, plisadas así verdes y bordeadas de flores de muchos colores. Así era la tierra donde había crecido Maite. En las noches, los cantos de los manatíes eran los que acunaban los sueños y los miedos de los niños. Y Maite creció con todo eso del canto, de los golpeteos de los tambores de sus abuelos, de sus ancestros, esos cantos del negro que llegó esclavizado a orillas de los ríos colombianos y esos lamentos de los indios que habitaban las tierras colombianas. Maite creció con toda esa tradición y bueno, ella a medida que iba creciendo veía como las mujeres que, que iban así caminando por la plaza y por el caminito a orillas del río con sus bateas acá, con su balde lleno de ropa, iba moviendo así las caderas como solo esa negra las sabe mover, iban cantando esas canciones de sus ancestros como esta canción que yo sé que todos la conocen, por ahí la van a corear, vamos a ver si se acuerdan. Y vamos a hacer de cuenta que yo soy esa negra que mueve la cadera, no tengo mucha cadera, pero vamos a imaginar, ¿no? Vamos a imaginar. Entonces iban allá esas negras con su balde llenos de ropa cantando. Me contaron los abuelos que en el río Magdalena un moán grande y peludo se llevaba las morenas. Río, río, y así iban las morenas moviendo las caderas mientras Maite así chiquiticas se iba metiendo entre las faldas de esas mujeres y las acompañaba al río Magdalena mientras ellas iban allá cantando y restregando la ropa. Río, 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 color de plata te ve. Los peces y los moanes por sus aguas se pasean. Y bueno, Maite fue creciendo con toda esa cultura, con ese baile, con el bullerengue en sus caderas, en su estómago latían los tambores de sus ancestros. Y como toda niña que va creciendo y se va volviendo mujer, pues empieza a echarle la miradita al muchacho que está por ahí, ese muchacho que siempre veía a ella cuando iba a acompañar a sus abuelas y a su madre y a sus tías y a todas sus mujeres a orillas del río Magdalena a lavar la ropa, desde ahí lo veía a ella ya en una canoa, tirando la red. Mientras lanzaba la red ella veía cómo esos músculos de esos negros se movían
Y pues claro, se enamoró de ese pescador hermoso. Y claro, él ya le había echado el ojo a Maite, porque es que Maite ya se había convertido en toda una señorita. Y como en toda historia, se enamoraron, se casaron y vivieron una vida súper bonita, así romántica, en medio de la fiesta y de los tambores y del bullerengue y de la pesca. Y Maite se iba con su pescador todas las tardes a acompañarlo a ver esos atardeceres, esos arreboles que solo se pueden ver ahí a orillas del río Magdalena, mientras él le contaba historias como esas historias que escuchaba de los pobladores y de los extranjeros que llegaban a la región, como la historia del ahogado más hermoso del mundo. Era hermoso, era un idilio. Esa relación era hermosa. Pero como todo lo hermoso no dura, y como en muchas regiones de nuestra Colombia, la violencia golpeó a Maite. Y es que un día que Maite estaba ya preparándole la comida habitual a su esposo, como todas las noches, mientras lo esperaba después de que él llegaba de pescar, pues, pues se quedó esperando porque nunca llegó su pescador. Y pasó la noche y no aparecía su Antonio. Sí, Antonio era el nombre de su esposo, de ese pescador hermoso que había conocido en esos años de adolescencia. Y bueno, ella pensó, no, quizás se fue de parranda con sus amigos, se fue a celebrar, y pues se acostó un poco preocupada, pero bueno, dejó que la noche pasara. Y al día siguiente, cuando se despertó, descubrió que al lado suyo no estaba su Antonio. Y entonces pues se fue a buscarlo como es natural y fue a la plaza y lo buscó entre los pescadores y se fue a la panadería y se fue a la taberna y le preguntó a la señora del pescado, a la señora que vende las arepas, a todo el mundo, pero nadie daba razón de su Antonio. Y entonces ella empezó a angustiarse y se fue por allá a recorrer las laderas del río Magdalena preguntando a su Antonio, pero nadie daba respuesta de Antonio. Era como si el río se lo hubiera tragado, como si ese Moán con el que lo asustaban en esas canciones que le cantaban de niños hubiese aparecido y se hubiera llevado a su Antonio. Y pasaron los días y las noches. Y esa esperanza que tenía Maite de encontrar a su Antonio, pues se iba apagando, se iba apagando así como la voz de Maite que se iba apagando y se iba volviendo chiquitica, y la energía y la alegría y las caderas de Maite pues también se fueron apagando. Y un día Maite se cansó de esperar y se cansó de buscar y se encerró en su casa ahí chiquitica, con la boca seca, con la voz apagada. Y pasaron las semanas y Antonio no regresaba, hasta que un día llegaron a la puerta de su casa. ¡Comadre, comadre! Golpearon esa puerta, comadre, comadre, y entonces Maite se levantó de su letargo y salió y abrió esa puerta pensando que era su Antonio, y era la comadre, 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 imagínense que encontraron a un muerto a orillas del río Magdalena. ¿Por qué no va y mira que lo tienen allá en el centro de la plaza? ¿Qué tal que sea su Antonio, su esposo? Y Maite salió como alma que lleva al diablo de esa casa y llegó hasta la plaza y se abrió paso entre la muchedumbre mientras los niños correteaban y los hombres murmuraban, y ahí lo encontró al muerto. Y entonces Maite se lanzó sobre él a buscar algo de su Antonio, un pedacito, y empezó mirando los pies de ese muerto que estaba ahí, tratando de encontrar un rastro de los zapatos de su Antonio, de los pies, de las uñas, de algo, pero nada. Y entonces empezó a subir la mirada por el cuerpo y llegó a las piernas y ese pantalón roído, y trató de encontrar algo de su Antonio y nada. Y llegó al torso y nada. Y finalmente llegó al rostro y ahí chiquitica, se quedó chiquitica, tratando de encontrar algo, un rastro pequeñito de su Antonio. Y nada.
Y entonces las comadres no entendían por qué Maite estaba así, si ese no era Antonio, ese no era su muerto, no entendían el letargo de ella, pero ella seguía ahí chiquitica contemplando al muerto de nadie. Mientras a lo lejos se acercaban unos pasos como de botas militares y una voz fuerte que lo acompañaba. A ver los civiles. Bueno, ¿de quién es ese muerto?, sentenció. Y las mujeres se miraban y los hombres murmuraban y los niños jugueteaban, pero nadie decía nada. Y Maite ahí, chiquitica, nada. Bueno, pues si ese muerto no es de nadie, que se lo lleven para la fosa común y lo declaren como NN, sentenció. Y Maite, que estaba ahí chiquitica contemplando el muerto en silencio, en su letargo, cuando escuchó las palabras NN, fosa, nadie. Empezó a sentir que los tambores de sus ancestros les golpeaban el vientre y le iban subiendo por el estómago y llegaban al pecho y se quedaban ahí atorados en la garganta. Y ella sintió la necesidad de decir algo mientras la voz del militar volvía a preguntar que de quién era ese muerto, que se lo llevaran, que lo declararan como NN. Y entonces, Maite chiquitica, ahí pronunció: mientras la voz seguía diciendo que de quién es ese muerto, que si no es de nadie que se lo lleven. Y ella: es mío, es mío, es mío. Y las comadres la miraban ahí, las que estaban más cerquita, porque no entendían por qué decía que era mío. Y ella trataba de sacar esa voz que se le había apagado: es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, ese muerto es mío. Todos se retiraron. Las comadres también, un poco asustadas, preguntándose qué le estaba pasando a Maite. ¿Será que se había enloquecido de tanto esperar a su Antonio? Y el militar: entonces ese muerto es suyo. Y si ese muerto es suyo, a ver, ¿cuál es el nombre del NN? Y Maite, sin pensarlo, dijo: Esteban, ese muerto es mío y se llama Esteban. Quizás el inconsciente de Maite le recordó esos momentos en el que su Antonio le contaba las historias del ahogado más hermoso del mundo, Esteban. Sí, decía Maite, él es Esteban y era el mejor panadero de esta región. Las mujeres no entendían nada, pero sintieron que tenían que apoyar a Maite, esa complicidad que solo hay entre las mujeres, ese acto sororo se apoderó de ellas. Sí, claro, claro que sí, ese es Antonio y llevábamos meses buscándolo, perdón, Esteban, y llevábamos meses buscándolo. Ese es Esteban, y hacía los panes más deliciosos de la región. El militar se sintió conforme con lo que dijeron las mujeres y se retiró. Los niños se retiraron, los hombres se fueron y las únicas que se quedaron fueron las mujeres, ahí contemplando al muerto, tratando de entender lo que pasaba mientras Maite les daba alguna indicación. Y entonces ella ahí chiquitica recordó las canciones de cuna que le cantaba a su mamá y su abuela para calmarla en esas noches de terror, cuando no podía dormir y cuando los manatíes no les cantaban. Arrurru, mi niño, arrurru, mi amor. Y las mujeres empezaron a rodear el muerto y a levantarlo, y ese muerto empezó a levitar. Duérmete, pedazo de mi corazón. Y con esa fuerza del amor las mujeres fueron levantando al muerto, bueno, a Esteban, y se lo fueron llevando mientras iban cantando hasta el cementerio. Cuando llegaron, lo posaron ahí. Unas mujeres habían cogido ropas de sus hermanos, de sus tíos, y limpiaron al muerto, lo aceitaron y empezaron a recordar esa costumbre que habían olvidado de limpiar y de lavar y cantarle a sus muertos para despedirlo. Y empezaron a hacer el ritual mientras le cantaban
Le daban un nuevo epitafio, una muerte digna y lo volvían a parir. Ahí quedó Esteban. Las mujeres se retiraron. Maite fue la última que se fue y volvió a su casa como con una esperanza ahí que le latía adentro. Pero con la nostalgia de esperar a su Antonio. Y bueno, se fue para su casa y pasó el día y Antonio no aparecía y pasó la noche y pasó otra semana cuando de repente otra vez golpearon en su puerta. Comadre, comadre, la comadre otra vez golpeando la puerta y Maite volvió y abrió esa puerta con la esperanza viva, pensando que quizás ya habían encontrado a su Antonio vivo o muerto, pero había aparecido. Y entonces la comadre le dijo, comadre, comadre, Maite, imagínese que encontramos a otro muerto a orillas del río Magdalena y lo tienen allá en la plaza, ¿por qué no voy a mirar a ver si es su Antonio? Y entonces Maite salió corriendo y llegó a la plaza y encontró a la muchedumbre y se abrió paso y lo vio ahí. Pero esta vez Maite no se agachó, esta vez Maite no se arrodilló, y ante la voz fuerte del militar que preguntaba que de quién era ese muerto, que si no lo reclamaba nadie se lo iban a llevar a la fosa común y lo iban a declarar como NN, antes de que el militar dijera todo eso, Maite se adelantó y dijo, él es José. Y entonces la comadre dijo, claro, José, llevábamos meses buscándolo. Ese hombre hacía los zapatos más hermosos de la región. Y entonces así pasó otra vez, otro día y otra noche, donde las mujeres empezaron a reclamar los muertos de nadie como muertos de ellas. Y sin importar bando, ni religión, ni procedencia, le cantaron. Lo limpiaron, lo aceitaron, lo volvieron a parir y le dieron un nombre y un epitafio. Desde ese momento, todos los muertos que llegaban a orillas del río Magdalena ya no eran los muertos de nadie, eran los muertos de todas, eran los muertos que ellas parían para darles una muerte digna. Y aunque Antonio no apareció, Maite nunca perdió la esperanza, porque ella recordaba esa imagen de la paloma que es el símbolo de la esperanza. Y por eso a las mujeres de Puerto Berrío las conocieron como las mujeres del corazón de Paloma, por ese acto tan bonito que hacían por los muertos de nadie. Maite nunca perdió esa esperanza porque ella creía que de pronto, quizás, en alguna otra región, a orillas del río Magdalena, en medio de la plaza, entre la muchedumbre y por sobre la voz del militar, una mujer se levantaría y diría, ese muerto es mío. Y se llamaba Antonio y era un pescador. Arrurú, mi niño, arrurú, mi amor, ya no llores más, duérmete, mi amor. Esta es una historia que nos cuenta un momento muy trágico en nuestra Colombia, en ese momento en el que el terror se apoderó de las regiones. Esta es la historia de las mujeres del corazón de Paloma. Esta es la historia de las mujeres de toda Colombia, las madres de Soacha, las madres de Puerto Berrío, las hijas, las tías, las abuelas, las hermanas, que todos los días reclaman a los muertos de nadie como muertos propios y los vuelven a parir. Gracias.